Bien, eh, la- el día lunes habíamos visto sobre lo que es apoptosis, hemos visto el concepto, las causas, que hay causas fisiológicas, patológicas, por lo tanto hay apoptosis fisiológicos, patológicos. Hemos visto las diferentes proteínas o las diferentes moléculas proteicas que sirven como proapoptóticas, antiapoptóticas, que normalmente se encuentran en la célula, en la mitocondria o en el citoplasma. Todas esas sustancias las hemos analizado, sustancias proapoptóticas, antiapoptóticas. Recordaremos acá en conclusión está la activación de la BAC y la pérdida de la función. Estas son proapoptóticas y esta es la BCLA2, es antiapoptótica. Por eso es que la activación de la BAC y la BEX y la pérdida de la función protectora de la BCLA2, que es antiapoptótica, determina la liberación de la citocromo C, que es una proteína que se encuentra dentro de la mitocondria y sale porque se hace permeable la membrana externa de la mitocondria, sale esta proteína al citoplasma y se va a unir a la APAP1, que es otra proteína citoplasmática, que va a permitir la formación, más la citocromo C, más la APAP1, va a permitir la formación de un complejo multiproteico que es el apoptosoma. Este apoptosoma va a activar a todas esas caspasas, que son enzimas de tipo proteasa, son proteasas tipo cisteína, que va a ser las encargadas de desencadenar todo el proceso de la apoptosis. Eso habíamos visto en la anterior clase. Ahora vamos a ver cómo funcionan estas células, cómo actúan, cuáles son los estímulos que le favorecen a que se activen unas, que se inactiven otras, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros llamamos patogenia o mecanismo de la apoptosis. Entonces, vemos patogenia o mecanismo de la apoptosis. Existen dos vías para que se desencadene la apoptosis o la muerte celular programada. La vía intrínseca o mitocondrial de la apoptosis y la vía extrínseca o de receptores de muerte celular, ¿sí? Que son esas dos vías para poder desencadenar la muerte celular programada o la apoptosis. Vayamos cuáles son estas, cómo actúa la vía extrínseca mitocondrial, ¿sí? ¿Cuáles son los estímulos para la vía intrínseca o mitocondrial? Los estímulos son, miren, supresión de los factores de crecimiento, disminución de las hormonas, daño del ADN, mal plegamiento de las proteínas. Todos esos son, evidentemente, estímulos patológicos. Entonces, todos esos estímulos patológicos que van a realizar, van a estimular la vía intrínseca o mitocondrial de la muerte celular por apoptosis. ¿A qué conduce estas causas anormales, estos estímulos anormales? Conduce a un desequilibrio de la familia BCLA2. La familia BCLA2 son proteínas antiapoptóticas. ¿Qué quiere decir eso? Que las proteínas BCLA2 se encuentran en la mitocondria manteniendo la impermeabilidad de la membrana externa de la mitocondria. La impermeabilidad. Entonces no le permite la salida de la citocromo C. Por eso es que no se produce cuando esta está en equilibrio, cuando no está activada, cuando está en paz. Entonces, ahí no se produce la apoptosis porque es antiapoptótica. Pero mire, cuando hay un desequilibrio de la familia BCLA2, cuando se estimula la familia BCLA2, entonces va a ocurrir lo contrario. Se va a convertir en proapoptótica. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque regula la permeabilidad de la membrana mitocondrial. Si estimulamos nosotros esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Esta BCLA2 va a permitir, se va a hacer floja, no va a actuar, y la mitocondria va a abrir sus poros para la salida de la citocromo C. Entonces, ese es el desequilibrio de la familia BCLA2, que es antiapoptótica, va a permitir la permeabilidad de la membrana mitocondrial. Este desequilibrio de la BCLA2
hace permeable la membrana mitocondrial, permitiendo la salida de la citocromo C al citoplasma. La citocromo C, cuando sale de la mitocondria al citoplasma, se une a esta proteína que es la APAP1. Entonces, la citocromo C, que es una proteína mitocondrial, y la APAP1, que es una proteína citoplasmática, van a formar un complejo multiproteico que se llama apoptosoma. Este apoptosoma, ¿qué va a hacer? Va a activar estas caspasas, que son proteasas tipo cisteína especiales, ¿sí? Proteasas, estoy hablando de proteasas. Entonces se activa, si es por vía mitocondrial, si se ha activado todo el proceso por vía mitocondrial, se activa la caspasa 9, que es inactiva dentro de la célula, que no está estimulada para que entre apoptosis. Esta caspasa 9 es inactiva. Entonces, cuando la apoptosoma se forma, activa la caspasa 9 y se convierte en caspasa 9 activada. Esa caspasa 9 activada va a desencadenar en activar a la caspasa ejecutora, que es la caspasa 3, por la vía mitocondrial. Entonces, por la vía mitocondrial estamos hablando de dos tipos de caspasas, la caspasa 9 y la caspasa 3. La caspasa 9 iniciadora y la caspasa 3 ejecutora. Esas son las caspasas que se activan por la vía mitocondrial. ¿Sí? Hay otras proteínas mitocondriales también que son proapoptóticas. Por ejemplo, tenemos la SMAC diablo, no solamente es la citocromo C. Hay otras proteínas, ¿no es cierto?, que son proapoptóticas, la SMAC diablo. ¿Qué pasa con la SMAC diablo? La SMAC diablo inhibe. Normalmente hay proteínas inhibidoras fisiológicas de la apoptosis dentro de las células. Esta es la que va a controlar de que la célula no entre en apoptosis, inhibidora fisiológica de la apoptosis. Normalmente eso se encuentra en el citoplasma, se llama YAPAP. Pero ¿qué hace la SMAC diablo, que es otra proteína intramitocondrial? Se libera cuando hay estos estímulos anormales, se libera, ¿y qué va a hacer? Va a inhibir a la inhibidora fisiológica de la apoptosis, o sea, va a inhibir a la YAPAP. Si no funciona este inhibidor fisiológico, entonces la célula va a entrar en la apoptosis. Esa es la vía mitocondrial, ¿sí? La vía intrínseca, donde inicia se inicia la muerte celular programada. Este es un esquema, no sé si este esquema está en sus libros o he sacado de otro libro, de todos modos está acá, paso. La apoptosis, ¿no es cierto?, por la vía mitocondrial es esta, porque acá está la mitocondria. Esta es la parte externa de la célula, esta es la membrana celular, y esta es la parte interna de la célula, y ahí está la mitocondria. Entonces, la falta, ¿cuáles son los estímulos? Falta de las señales de supervivencia. ¿Cuáles son esas señales de supervivencia? Factores de crecimiento. Entonces, tiene que haber una disminución de los factores de crecimiento, tiene que haber disminución de las hormonas, que son señales de supervivencia. Entonces, cuando hay una disminución de estas señales de supervivencia, se va a activar los receptores de superficie. Pero también podrían ser alteraciones como las irradiaciones. Ustedes saben muy bien que las irradiaciones, cuando se combina con el agua, se van a formar radicales libres, sustancias químicas tóxicas también pueden llevarnos a un daño del ADN. No nos olvidemos que las proteínas mal plegadas también son iniciadoras de la apoptosis por la vía mitocondrial. Entonces, ¿qué van a hacer estas señales anormales, ¿no es cierto? Van a activar a los sensores de BH3. Estos sensores de BH3 también son proteínas que van a ir a activar a los antagonistas de la BCLA2. Entonces van a ir a hacer antagonismo con la BCLA2. La BCLA2 es antiapoptótica. Entonces, estos sensores que reconocen estos estímulos anormales, estos sensores BH3 reconocen los estímulos anormales, ¿y qué van a hacer? Van a ir a entrar en un juego de antagonismo con la BCLA2, ¿no? Inhibiendo su función protectora de la BCLA2. Entonces, al inhibir la acción protectora de la BCLA2, ¿qué va a pasar? Va a haber activación de la BAC y la BAC, que son proapoptóticas. Entonces, como esta está casi en huelga, podríamos decir, no, porque está antagonizada,
Entonces, estas se aprovechan de la situación. ¿Y qué van a hacer? Estas se encuentran en la membrana externa de la membrana externa de la mitocondria. Estas proapoptóticas. ¿Por qué son proapoptóticas? Porque cuando se estimulen, abren estos poros. Abren los poros y la citocromo C, que se encuentra en el espacio intermitocondrial, sale la citocromo C hacia el citoplasma, y en el citoplasma se va a unir a la APAP1 para formar el apoptosoma, y se va a desencadenar todo lo que nosotros llamamos la apoptosis. Esa es la vía mitocondrial. Todas las señales anormales actúan por esta vía mitocondrial. Vamos a la segunda vía de estimulación de la apoptosis, la vía extrínseca, o a través del receptor de muerte de la apoptosis. Una de las familias de los receptores de muerte de la apoptosis es la familia de los factores de necrosis tumoral. Pero ocurre que hay dos grandes grupos de factores de necrosis tumoral, estos receptores. Hay un grupo que tiene una porción intracitoplasmático de dominio de muerte. Esas son las que van a actuar para la apoptosis. En cambio, hay otro grupo que no tienen en su porción intracitoplasmático dominios de muerte. Entonces, esos receptores de factores de necrosis tumoral no actúan en la apoptosis, sino actúan en la reacción inflamatoria. ¿Sí? Entonces, analizaremos vía extrínseca. Se inicia en el receptor de muerte, que se encuentra en la membrana plasmática de las células. Los receptores de muerte pertenecen a la familia de los factores de necrosis tumoral, que presentan un dominio de muerte intracitoplasmático. A eso se llama receptor de factores de necrosis tumoral tipo 1, que tiene el dominio de receptor de muerte intracitoplasmático, o también llamada CD495. ¿Sí? De este dominio de muerte salen las señales proapoptóticas. O sea, si hay un estímulo, ¿no es cierto? Se liga al FAS ligando, se estimula este receptor de factores de necrosis tumoral con dominio de muerte, y se van a unir varios, hasta 3, 4 dominios de muerte se unen y van a formar un complejo multiproteico, que vamos a ver más datos. De este dominio de muerte salen las señales proapoptóticas. Vamos, el FAS ligando está representado. Mire, ¿en qué células se pueden encontrar estos dominios de muerte? Estos receptores de los factores de necrosis tumoral con dominios de muerte. En los linfocitos autorreactivos. Cuando se activa estos receptores es para eliminar a los linfocitos autorreactivos por apoptosis. ¿Cuáles son esos linfocitos autorreactivos? Aquellos linfocitos que van a actuar y que van a ser muy activos en enfermedades de hipersensibilidad, por ejemplo. ¿Sí? Esos son los autorreactivos. Los linfocitos citotóxicos también tienen estos receptores de muerte intracitoplasmático de los factores de necrosis tumoral. Cuando se activan sus receptores, entonces son eliminados estos linfocitos citotóxicos. ¿A quiénes elimina? A los linfocitos infectados por virus, a las células tumorales. Estos linfocitos citotóxicos van a ir a atacar a esas células infectadas por los virus y a las células tumorales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los linfocitos autorreactivos, que las células infectadas por virus y las células tumorales pueden ser eliminadas por esta vía intrínseca de apoptosis. O extrínseca, perdón, a través de los receptores de muerte celular, que es el factor de necrosis tumoral. Por esa vía van a ir a estimular, por la vía extrínseca de los receptores de muerte celular. Entonces, ¿cómo actúa esto? Cuando se une la FAS ligando a la FAS, entonces se activan los dominios de muerte, se unen los 3 dominios de muerte. Ahí está. ¿Sí? Intracitoplasmático, formando una proteína adaptadora que se llama FAT. Cuando se unen 3 dominios de muerte intracitoplasmáticos, se forma esta proteína adaptadora que se llama FAT. La FAT se une a la caspasa 8.
o a la caspasa 10. Estoy hablando de vía extrínseca. Entonces, en la vía extrínseca se activan las caspasas 8 y las caspasas 10. Cuando estas caspasas se activan, van a terminar activando a las caspasas ejecutoras, que es a la caspasa 6. ¿Sí? Aquí está mal, he puesto caspasa 3. Esta caspasa 3 es para la vía intrínseca mitocondrial. La caspasa 6 es para la vía extrínseca. ¿Sí? Entonces, esas son las caspasas ejecutoras. Repito, la vía intrínseca se activa la caspasa 9, que es la caspasa iniciadora, y la caspasa ejecutora es la caspasa 3. Después vamos a ver a qué hablamos, por qué decimos caspasa ejecutora. En cambio, la vía extrínseca se activa las caspasas 8, las caspasas 10, que son las iniciadoras, y activa a la caspasa 6, que es la ejecutora de la vía extrínseca. Entonces, es así como se produce la muerte celular. Vía extrínseca. Acá vamos a ver. Este es un esquema que tienen en su libro. Estoy hablando, estos son los factores, los receptores de los factores de necrosis tumoral. Este es el estímulo. ¿Sí? Este es los factores de necrosis tumoral que tienen un dominio de muerte. Aquí está. Este es el receptor de los factores de necrosis tumoral que tiene un dominio de muerte. Estos receptores de los factores de necrosis tumoral que tienen dominio de muerte son las que participan en la apoptosis. En cambio, hay otros receptores de factores de necrosis tumoral que no tienen este dominio de muerte. Entonces, esos factores de necrosis tumoral participan en la reacción inflamatoria. ¿Sí? Estamos hablando de los que tienen dominio de muerte. Miren, cuando se activan estos receptores con la FAS, se liga a la FAS ligando a la FAS, entonces se activan y se juntan hasta 3 de dominios de muerte. Son proteínas, formando un complejo multiproteico que se llama FAT. Entonces, así formado este complejo multiproteico llamado FAT, recién puede unirse a la caspasa 8, activar a esa caspasa 8 iniciadora, que es inactiva. Una vez que es activada, se convierte en activa, esta caspasa activa. Esa caspasa activa va a terminar activando a la caspasa ejecutora. En este caso es la caspasa 6 y se produce la apoptosis. Entonces, les he explicado esquemáticamente y teóricamente lo que es la activación de la apoptosis por la vía intrínseca y por la vía extrínseca. Aquí este dibujito está en sus libros y aquí vamos a encontrar las dos vías juntas, la vía intrínseca y la vía extrínseca o receptor de muerte. Miren la vía extrínseca, ¿cuáles son los estímulos? Lesiones celulares, supresión de los factores de crecimiento, supresión de las hormonas, daño del ADN. El ADN, ¿por qué se daña? Por radiaciones, por radicales libres, por sustancias químicas. También las proteínas mal plegadas nos van a empujar a la célula a que entre a la apoptosis. ¿Qué van a hacer? Van a inhibir lo que son a la familia de la BCLA2. La BCLA2 es la que es como un soldado que siempre está dentro de en la mitocondria, permitiendo de que no se abran estos canalitos. ¿Sí? Entonces, por eso es antiapoptótica. Pero cuando hay un desequilibrio de esta familia BCLA2, vamos a tener que hacer que las proapoptóticas echan mano de su acción y ¿qué van a hacer? Van a abrir los canales. Entonces, al abrirse los canales, cuando se activan las proapoptóticas, va a salir la citocromo C hacia el citoplasma, se va a unir a la APAP1 formando el apoptosoma y van a activar a la caspasa iniciadora. En el caso de la vía mitocondrial es la caspasa 9, ¿no es cierto? Y esas van a terminar activando a las caspasas ejecutoras. En el caso de la vía mitocondrial es la caspasa 3. Y esas caspasas van a actuar, van a activar a otras enzimas, a las endonucleasas para fragmentación del núcleo y a las proteínas del citoesqueleto. Rompen el citoesqueleto, pero no se meten con los organitos intracitoplasmáticos. Lo único que ocurre aquí es una contracción de toda la célula. En la necrosis había edema.
En la apoptosis hay contracción de toda la célula. Por eso es que los organitos intracitoplasmáticos mantienen su estructura, pero están contraídas, no se desintegran los organitos intracitoplasmáticos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estas proteasas que se encuentran aquí desintegran las proteínas, rompen, ni siquiera desintegran, no las licúan, solamente fragmenta a las proteínas citoplasmáticas. Eso vamos a explicar cuando estoy explicando la fase ejecutora. Pero de todos modos, miren, ¿por qué se presenta esto? En todo este proceso de la apoptosis, ¿qué pasa con la membrana celular? La membrana celular estructuralmente está intacta, porque esas enzimas, las caspasas, todo eso, no pueden degradar las estructuras de las membranas. Entonces está intacta la membrana plasmática y las membranas de los organitos intracitoplasmáticos. Pero existe un cambio bioquímico en la membrana externa. ¿Cuál es? La fosfatidilcerina se hace externa. ¿Para qué? Para que pueda ser reconocida por el macrófago. ¿Y por qué se hace esta vesiculación? Porque hay una ruptura del citoesqueleto, y cuando el citoesqueleto se rompe, entonces se hace frágil la membrana plasmática y hace evaginaciones, formación de vesículas. Y en esa formación de vesículas exofíticas, ahí está, arrastra a los componentes citoplasmáticos, arrastra a los organitos intracitoplasmáticos que están contraídos, pero estructuralmente están intactos. Y algunos fragmentos. Aquí no vamos a hablar de pignosis, carioresis, cariólisis, que hablamos en la necrosis. Aquí solamente hablamos de fragmentación nuclear. El núcleo se fragmenta en 2, 3 fragmentos grandes. Entonces, cuando arrastra, algunos cuerpos apoptóticos tienen fragmentos nucleares y algunos no. Entonces, ahí tenemos, esta es la vesícula citoplasmática, y cuando se desprende recién podemos decir nosotros, este es un cuerpo apoptótico. Entonces, este cuerpo apoptótico tiene fosfatidilcerina por fuera de la membrana plasmática y tiene ciertos ligandos que es la trombospostina. La trombospostina, entonces, este es como un ligando. ¿Para qué? Para que pueda unirse al receptor del macrófago. El macrófago reconoce la fosfatidilcerina y la trombospostina tiene la capacidad de unirse, ayudar a unirse al cuerpo apoptótico para que sea reconocido y fagocitado por el macrófago. Entonces, dentro del macrófago se va a desintegrar este cuerpo apoptótico por las enzimas lisosómicos para ser eliminado sin causar ninguna reacción. Esa es la vía mitocondrial. Acá está la vía la vía de muerte o extrínseca. Ahí está el Fas ligando, ¿no es cierto? Que es el receptor que tiene el receptor de muerte del factor de necrosis tumoral. En la anterior lámina les he dicho que esa porción de muerte, proteínas de muerte, se unían para formar el FAT, que es un complejo multiproteico. Eso va a activar a la caspasa 8 y a la caspasa 10, que son las iniciadoras de la vía extrínseca, y va a activar a la caspasa ejecutora, que es la 6. Y esa caspasa ejecutora va a ser lo mismo que la caspasa 3. Activación de las endonucleasas para fragmentar el núcleo, activación de las proteasas para fragmentar las proteínas del citoesqueleto sin meterse con lo que son los componentes estructurales de las membranas. Este es otro esquema que no está en sus libros. Este esquema, ¿por qué las coloco? Es lo mismo, la lesión, las radiaciones, las toxinas, los radicales libres, etcétera, etcétera. ¿Qué están haciendo? Están activando, ¿no es cierto?, daño del ADN, activan mira, los reguladores, los inhibidores son BCLA2, todo eso, y los que favorecen. Entonces hay un desequilibrio de estos inhibidores y favorecedores de la apoptosis. Si hay daño, entonces se estimula a los favorecedores de la apoptosis, la PAC y otros. Eso va a activar a las caspasas. Ahí está el factor de necrosis tumoral con dominio de muerte, que igual va a activar. Pero aquí están los linfocitos citotóxicos. Miren, los linfocitos citotóxicos directamente actúan y van a ir a estimular a la gran enzima B. Esta gran enzima B directamente va a ir a actuar a la caspasa ejecutora. Así actúan los linfocitos T citotóxicos, activando a la gran enzima B, y la gran enzima B directamente a la caspasa ejecutora. No pasa por las caspasas iniciadoras.
Eso es importantísimo. Y después todo lo que les he explicado hace rato, la trombospostina, etcétera, etcétera. Ahí está la fase de ejecución de la apoptosis. Es la fase final. Esa es la fase final de la apoptosis donde concluyen las dos vías de apoptosis, la vía mitocondrial y la vía de receptor de muerte. Entonces participan las caspasas ejecutoras, que es la 3 para la vía mitocondrial y la 6 que para la vía de receptor de muerte. ¿Qué van a hacer estas? Van a activar a las endonucleases citoplasmáticas que va a ir a fragmentar el ADN, simplemente fragmenta el ADN y los componentes nucleares. En fragmentos, entonces el núcleo se va a fragmentar en 3, en 4 fragmentos grandes. Las caspasas, que son proteasas tipo cisteína, degradan los componentes estructurales de la matriz, ¿no? Ayudando al fragmento del núcleo. También ayuda a fragmentar las proteínas del citoesqueleto. ¿Cómo se eliminan las células muertas? Las células muertas se eliminan por apoptosis, que son fragmentos de los formándose los cuerpos apoptóticos, sufren cambios bioquímicos en la membrana plasmática, que es la fosfatidilcerina, para que los reconozcan los macrófagos y son eliminados, ¿no es cierto?, sin causar reacción inflamatoria. Algunos fragmentos apoptóticos presentan trombospondina, que son reconocidos por los macrófagos. Estos son proteínas adhesivas. Entonces, ¿qué son las caspasas? Son proteasas de tipo cisteína. Con esto hemos terminado lo que es el tema de apoptosis y el lunes vamos a entrar al tema de necroptosis, que es otro tipo de muerte celular, donde está combinada la necrosis con la apoptosis, eso vamos a explicar, y luego entramos a lo que son acúmulo de sustancias. Les agradezco infinitamente. Este video grabado será enviado a través del representante de curso. Muchas gracias. Hasta el día lunes 6 de la tarde.